Hola amigos. Es posible que en cuanto termine el verano, la guerra entre la OTAN y Rusia entre en un terreno desconocido y pantanoso, pero antes de nada me gustaría llamar la atención de la desfachatez del Cuarto Reich. Resulta que tanto sus políticos como falsimedia no hacen más que repetir miles de veces que hasta el conflicto de Ucrania nunca habíamos sido testigos de una gran guerra terrestre dentro de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que involucrara directamente a una potencia nuclear. Lo de repetir miles de veces una mentira, ya sabemos de dónde viene, pero lo que ya no es tan increíble, es que, el que lanza la mentira se la termine creyendo él mismo. ¿Qué es lo que hacen en la OTAN? Se inventan mentiras y encima se las creen, además de lo fácil que es desmontar esa mentira, simplemente haciendo una pregunta a quien te la quiera meter. Hay que estar muy poco puesto en geografía para no ubicar a Yugoslavia en Europa. Recordemos que esta guerra fue en el corazón de Europa, la promocionó la OTAN, que es potencia nuclear, y provocó miles de muertos y la desmembración a la fuerza de Kosovo, de Serbia. Por no hablar de que la destrucción de Yugoslavia, cuyos hilos los movía también la civilizada OTAN, causó 150.000 muertes. En estos momentos la guerra entre la OTAN y Rusia ya es encarnizada, incluso con llamamiento nazi incluido, para el genocidio total del pueblo ruso. Tal como ha hecho el primer ministro polaco Tadeusz Morawiecki, que ha cogido el relevo de Hitler, cambiando a los judíos, polacos, si no eran seguidores de Stepan Bandera, gitanos, etc., por rusos. ¿A qué os suena eso? Pues aunque parezca increíble, este señor pertenece a la civilizada Unión Europea, y a la no menos civilizada OTAN. Mateusz Morawiecki calificó al mundo ruso de cáncer y pidió la inmediata erradicación de esta nueva ideología monstruosa. La broma oscura de la historia es que si reemplazamos el mundo ruso al que llama a exterminar el señor Mateusz Morawiecki por el término comunismo, o el de Unión Soviética, entonces las declaraciones de Morawiecki se asemejan casi literalmente a los discursos del Führer del Tercer Reich, Adolf Hitler. Acordémonos del famoso pacto anticomintern, promovido por Hitler, comparémoslo con el pacto actual antirruso de la OTAN, analicemos lo que ocurrió entonces cuando todavía no había armas nucleares. Y traslademos aquel momento con el momento actual con Rusia como la mayor potencia nuclear del planeta. ¿Qué pasará ahora, después de todo esto? Las guerras tarde o temprano suelen terminar y la gente vuelve a la vida civil. Pero a juzgar por lo que dicen los analistas militares, y el odio antirruso que Occidente ha creado, esta guerra va para muy largo, dicen que décadas. O por el contrario para muy corta, pueden ser horas si hablan las armas nucleares, y posiblemente, pronto veremos las primeras explosiones nucleares, que además ya han pronosticado cuándo pasará y dónde explotarán. Los analistas militares dicen que pasará en cuanto el ejército polaco ingrese en Ucrania, aunque solo sea con el eufemismo de fuerza de paz. En ese momento dicen los analistas que Rusia las lanzaría contra las ciudades ucranianas limítrofes con Polonia. ¿Por qué la guerra va para largo? Pues porque uno de los motivos de Putin para lanzar esta guerra, lo dijo claramente, para cambiar el orden mundial impuesto por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. En otras palabras, destruir el orden colonialista y la hegemonía de la OTAN. Esto va a crear una serie de batallas y de reorganizaciones de pactos entre naciones, que llevará muchos años si es que todo no se desmadra, porque estamos más cerca de lo que parece, ante un mundo totalmente distópico del que nadie sabrá cómo terminará todo. Precisamente sobre esto hoy ha vuelto a dar su opinión Medvedev, como veremos más adelante, sobre la nueva arquitectura de seguridad y cómo será el mundo después de las sanciones contra Rusia. Pero antes tenemos que hablar de lo que opinan en Estados Unidos. Douglas McGregor dijo ayer que Biden ha iniciado una gran guerra con Rusia, y que el conflicto armado en Ucrania no se desarrolla según los escenarios previstos en Occidente. La situación operativa muestra que la amenaza de derrota se cierne sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta opinión es compartida por un coronel estadounidense retirado, ex asesor del jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Douglas McGregor, quien expuso sus conclusiones en una columna para The American Conservative.
El observador cree que al presidente estadounidense Joseph Biden le quedan pocas opciones. Por lo tanto, la Casa Blanca puede presionar a Polonia para que lleve sus tropas a territorio ucraniano. Lo que, a su vez, aumenta la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia. Esto ayudaría a Washington a salvar las apariencias, pero resulta contraproducente. El autor explicó que si comienzan las hostilidades entre Moscú y Varsovia, surgirá la cuestión de la intervención en un nuevo conflicto militar por parte de todo el bloque de la OTAN de conformidad con el artículo 5 de la Carta. Es difícil predecir si la alianza querrá participar en la guerra contra la Federación Rusa, ya que la mayoría de sus miembros están categóricamente en contra de tal desarrollo de eventos. Sin embargo, Estados Unidos, o mejor dicho, la actual administración y sus asociados, están bastante satisfechos con la opción de la escalada. Ya sea porque las fuerzas terrestres polacas estén listas o no para llevar a cabo una misión contra Rusia, las acciones de Polonia satisfarían a los neoconservadores en Washington. Polonia bien puede ser la clave para expandir la guerra de la OTAN con Rusia en Europa del Este, aseguró MacGregor. El experto militar pronosticó la posibilidad de que Estados Unidos desate una gran guerra de la OTAN contra Rusia, ya que Biden, al parecer, apuesta por ello. Además, a pesar del hecho de que la mayoría de los europeos están abiertamente asustados por tales perspectivas, los estadounidenses los están presionando con fuerza en esta dirección, utilizando a sus protegidos. Y ahora veamos lo que opina sobre la nueva arquitectura de seguridad mundial, y cómo será el mundo después de las sanciones contra Rusia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa Dmitry Medvedev. Ya que conducirá la frenética carrera de sanciones organizada por el colectivo occidental. Dice Dmitry Medvedev que lo que pasará después, o cómo será el mundo después de las sanciones contra Rusia, no es un pronóstico en absoluto, sino una valoración de los acontecimientos. Dice Dmitry Medvedev. 1. Se colapsarán varias cadenas mundiales de suministro de bienes, es posible una gran crisis logística, incluido el colapso de las actividades de las aerolíneas extranjeras que tienen prohibido volar sobre territorio ruso. 2. La crisis energética se intensificará en aquellos estados que han impuesto sanciones de dispararse a sus propios pies, sobre el suministro de los portadores de energía rusos. Continuará el crecimiento de los precios de los combustibles fósiles y el desarrollo de la economía digital en el mundo se ralentizará. 3. Una crisis alimentaria internacional en toda regla vendrá con la perspectiva de hambruna en estados individuales. 4. Es posible una crisis monetaria y financiera en algunos países o comunidades de países, asociada con el debilitamiento de la estabilidad de varias monedas nacionales, la inflación galopante y la destrucción del sistema legal para proteger la propiedad privada. 5. Surgirán nuevos conflictos militares regionales en aquellos lugares, donde la situación no se ha resuelto pacíficamente durante muchos años o se ignoran los intereses significativos de los principales actores internacionales. 6. Los terroristas se están volviendo más activos, creyendo que la atención de las autoridades occidentales hoy en día se desvía hacia un enfrentamiento con Rusia. 7. Comenzarán nuevas epidemias, provocadas por el rechazo a la cooperación internacional honesta en el ámbito sanitario y epidemiológico, o por hechos directos del uso de armas biológicas. 8. Habrá una disminución en las actividades de las instituciones internacionales que no han podido demostrar su eficacia en el curso de la solución de la situación en Ucrania, como por ejemplo, el Consejo de Europa. 9. Se formarán nuevas alianzas internacionales de países basadas en criterios pragmáticos, más que ideológicos anglosajones. 10. Como resultado, se creará una nueva arquitectura de seguridad, en la que de facto, y luego de jure, se reconozcan las realidades actuales. 11. La debilidad de los conceptos occidentalizados de las relaciones internacionales tales como orden basado en reglas y otras basuras occidentales sin sentido. 12. El colapso de la idea de un mundo americanocéntrico. 13.
la presencia de intereses respetados por la comunidad mundial, en aquellos países que se encuentran en una etapa aguda de conflicto con el mundo occidental. Esto es todo lo que ha vaticinado hoy el ex primer ministro de la Federación Rusa Dmitry Medvedev en Telegram. También el líder del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, acusó a Estados Unidos y Europa de promover el neonazismo, comentando la declaración del primer ministro polaco Tadeusz Morawiecki sobre la necesidad de destruir el mundo ruso. Ha dicho que la declaración de Morawiecki indica que el neonazismo, tan apreciado por Estados Unidos, ha florecido no solo en Ucrania, sino también en Europa. Pues así están las cosas, amigos. Si últimamente te parece que todo el mundo se ha vuelto loco, entonces no te lo parece. Pero si miras los eventos que tienen lugar con una mirada fría y reflexiva, queda claro que esta locura, desde el acoso a Rusia, hasta los conflictos armados, te crees que son manejables. Puede que te equivoques, aunque Occidente se rija por la teoría de la ventana de Overton, en una época entrada de lleno en la era de los misiles supertecnológicos, cualquier pequeño detalle imprevisto puede hacer saltar por esa ventana a todo el planeta. Según Overton, los eventos aparentemente caóticos y sin relación no suceden por sí solos, siempre tienen algún iniciador. En segundo lugar, varias acciones se realizan aproximadamente según el mismo esquema universal, formulado y descrito a mediados de la década de 1990 por el abogado estadounidense Joseph Overton. Esta teoría política ha sido llamada la ventana de Overton, la ventana del discurso, y hoy es la tecnología más destructiva para influir en la conciencia de las masas. El concepto de Overton es una escala para evaluar la permisibilidad de ciertas ideas en la sociedad. La ventana Overton es una teoría política, que representa un ideario aceptable por el público, como una ventana estrecha, afirmando que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Y que yo digo que de eso se encarga Falsimedia. Pero en estos tiempos de la alta tecnología, el tal Overton no contempló el factor de la inflamación genital. Y como se asomaba poco por la ventana, tampoco se percató de que el mundo es cambiante, y los que antes marcaban las normas, ahora ya no están en condiciones de hacer entrar por la ventana, eufemismo de aro, a todo el planeta. Si se hubiese asomado algo más a la ventana habría visto pasar por la calle a Putin, o a Xi Jinping, o a Kim Jong-un, o a Nicolás Maduro al que no han podido tirar por la ventana, aunque lo han intentado. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.